En los verdes paisajes de Colombia, entre montañas cubiertas de neblina y selvas profundas, Dios hizo brotar una flor luminosa. Era Laura Montoya Upegui, nacida en Jericó, Antioquia, en 1874. Su vida comenzó entre el dolor y la pobreza, pero su corazón fue desde el inicio una semilla de fuego. Huérfana de padre desde pequeña, conoció la humillación y la necesidad, pero en su interior crecía una voz que le repetía: no naciste para ti, naciste para amar. María Laura de Jesús Montoya Upegui nació en Jericó, suroeste antioqueño, el 26 de mayo de 1874. Su padre, un médico y comerciante, fue asesinado cuando ella apenas tenía 2 años, una víctima de la guerra civil, un conflicto que enfrentó al gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez con el Partido Liberal. Fue asesinado por defender los principios de la Iglesia Católica, desencadenando reacciones imborrables en la vida de esta familia. A partir de entonces, su madre, Dolores Upegui, debió sostener solo a sus hijos entre la pobreza y el desarraigo. Dolorita Upegui, por falta de recursos, debe dividir su familia, y Laura es la elegida para que viva con sus abuelos en una finca llamada La Víbora, en el municipio de Amalfi, Antioquia. La mamá se queda viuda a muy temprana edad de Laura. Empiezan a ser desplazados, que ahí hay otra condición interesante, son los desplazados, van rodando de un lado para otro, aún con la animadversión de su propio abuelo, que en la finca La Viborita no la quería ni ver. Entonces ella asume que tiene que tomar las riendas de su propia vida. No espera que llegue un salvador, que llegue esto, que llegue lo otro, toma las riendas de su propia vida. Entonces, si tiene que hacer pan, hace pan, si tiene que salir a vender chorizos, los vende, trabaja en una trilladora. Esa infancia dolorosa marcó profundamente el corazón de Laura. Ella misma escribiría después: mi niñez fue escuela de pobreza y perdón. El sufrimiento la preparaba para la grandeza. Como el oro que se purifica en el fuego, Laura aprendió desde niña que el dolor ofrecido por amor se convierte en gracia. A los 16 años, Laura comenzó a trabajar como maestra para ayudar a su familia. Su vocación no era solo enseñar letras, sino formar corazones. Veía en cada niño una semilla de Dios. Les enseñaba con ternura, con paciencia, con fe. Un día, al ver a un niño llorar por no saber leer, se arrodilló a su lado y le dijo: no temas, aprenderás. Lo importante no es saber mucho, sino amar mucho. Laura se gradúa en 1893 como maestra de educación primaria y se dedica a formar jóvenes en diferentes escuelas públicas del departamento. Primero estuvo en Amalfi como directora de la sección superior de la escuela municipal, luego en la Escuela Superior Femenina de Fredonia. Fue vicedirectora de disciplina del Colegio de la Inmaculada en Medellín y maestra de la Escuela de La Ceja. Su corazón ya ardía de celo apostólico, pero aún no sabía que su misión más grande no sería en las escuelas, sino en las selvas del olvido. En 1914, durante una jornada de oración, Laura tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Mientras meditaba ante el Santísimo, escuchó una voz interior: ve, hija mía, a los más pobres, a los más olvidados, a los indígenas. En aquel tiempo, los pueblos indígenas de Colombia eran despreciados, tratados como animales o esclavos. Nadie los evangelizaba, muchos los temían o los ignoraban, pero Laura vio en ellos el rostro de Cristo humillado. Ella escribiría: vi a Jesús en los indios y supe que no podría descansar hasta llevarle su amor. Muchos la tacharon de loca, de soñadora, incluso de rebelde. Le decían: una mujer no puede ir a la selva, eso es imposible. Y ella respondía con serenidad: nada es imposible
para el amor de Dios. A sus 39 años de edad, Laura decide viajar a Dabeiba con 6 catequistas y la aprobación del obispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Maximiliano Crespo Rivera, para trabajar con los indígenas en Veracatío. A partir de ese momento y por el resto de su vida, estaría consagrada al apostolado y a las misiones. Cuando ella está en Dabeiba, que llega siendo maestra, todavía no es religiosa, ella encuentra que los indígenas no tienen ningún interés por alfabetizarse, por aprender, y los reúne a todos en un tambo con sus animalitos, y todo eso, y recibe burlas, críticas, no la reciben muy bien. De hecho, el primer almuerzo en Dabeiba fueron unas naranjas, ¿cierto? No la reciben muy bien y ella les dice, mañana me traen todos a sus perros y se quedan ustedes, y empieza a enseñarle a los perros hasta que uno de ellos se ríe, uno de los indígenas, y le dice, ella pinta una gallina y le pregunta al perro qué es esto, y el dueño del perro se ríe y le dice, no le va a decir, eso es una gallina. ¿Y usted por qué sabe que es una gallina? Ah, porque la conozco, y la conoce porque tiene mente, porque tiene cerebro, porque tiene, y empieza a decirle, usted la conoce porque es un humano, y el humano tiene estas y estas condiciones. O sea, es una formación humanista, por eso es diferente. No es someter y controlar, sino que es formar y empoderar. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras para llevar a cabo su ideal misionero. Su obra misionera rompió esquemas para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización en América Latina. Cuando Monseñor Crespo le preguntó a la madre a cuál de las órdenes, bueno, hay las 4 órdenes religiosas de las que se derivan las otras, él dice, ¿a cuál se quiere afiliar? Y dice, no, Monseñor, a ninguna de ellas, porque en ninguna de ellas hay religiosas cabras. El escudo nuestro tiene en la parte de arriba un bohío, un indio y 3 cabritas. Nosotros somos las cabras. Aquella niña silenciosa, de mirada profunda y alma contemplativa, no imaginaba que un día se internaría en la selva para llevar a Cristo a los que nadie quería evangelizar, los indígenas olvidados. Su historia es una historia de amor más fuerte que el miedo, de una mujer que caminó con Dios entre las sombras del dolor y los cantos de la selva. Logró superar el concepto de inferioridad y debilidad femenina, demostrando que es posible llevar adelante obras de gran contenido social y religioso. Aventurera e intrépida en las selvas, Colombia su centro de enseñanza y evangelización, utilizando para ello una nueva pedagogía acorde con la situación de los indígenas. Se identificó con ellos, aprendió su lengua y defendió su cultura. Reclamó justicia. El gobierno se había olvidado totalmente de los indígenas. Sin embargo, ella vio que si el indígena le tenía miedo al hombre, porque le causaba espanto, la mujer no, la figura de la mujer no. Y fue capaz de romper la gobernación, como decía ella, ¿no? Para decirle al señor gobernador, mire que hay indios y que ustedes, por obligación, como por ser ciudadanos colombianos, tienen que ver por ellos. Antes de partir a la selva, Laura sufrió su primera gran cruz.
la incomprensión de muchos en la iglesia y la sociedad. Algunos sacerdotes la desalentaban, otros la juzgaban, muchos la señalaban por querer actuar sin ser religiosa formal. Fue perseguida por rumores y humillaciones. En una carta escribió: «He sido tratada como una loca por Cristo, pero si por Él me llaman loca, bendita locura». No tenía apoyo, ni dinero, ni comunidad, solo una fe inquebrantable. Poco a poco Dios le fue enviando mujeres valientes que compartían su sueño. Con ellas, Laura fundó la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, conocidas hoy como las Misioneras de la Madre Laura. Su propósito: ser todas de Dios y toda de los más abandonados. Una parálisis progresiva la dejó prostrada durante 9 años, pero ni el dolor físico ni la soledad pudieron apagar su fuego interior. En su cama, que se convirtió en altar de sacrificio, oraba día y noche por sus hijas misioneras y por las almas más apartadas de Dios. «Ahora no puedo caminar por la selva», decía, «pero puedo volar con la oración». Su habitación olía a santidad. Muchos iban a pedirle consejo y salían en paz. Nunca se quejaba. Una hermana le preguntó cómo soportaba tanto sufrimiento y ella le respondió sonriendo: «¿Cómo no amar lo que nos asemeja a Cristo crucificado?». La cruz se había convertido en su descanso. Luego de 25 años de misión con las comunidades indígenas, la fundación de 122 casas en las que trabajaban con 22 pueblos originarios de Colombia, Venezuela y Ecuador, la Madre Laura se trasladó a Medellín en 1938. Pasó sus últimos 9 años de vida en esta rústica silla de ruedas. Falleció en este humilde cuarto el 21 de octubre de 1949, tras una larga y penosa agonía. Al morir, la Congregación de Misioneras contaba con 467 religiosas y 93 novicias. Fue canonizada por el Papa Francisco el 12 de mayo del 2013. Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida, allá donde nos encontremos, dijo el Santo Padre el día de la canonización. En el santuario de la Madre Laura, ubicado en la Comuna 13, en los límites de los barrios Santa Mónica y Belencito, reposan los restos de la primera y única santa colombiana. En la paz de mi alma, Señor, solo sé yo decirte que sí. Este sí es presagio de vida sin fin, que enciende de amor un volcán sobre mí. Sí, 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 sí te dice mi amor. Sí, 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 te repite el dolor. Sí, 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 sí te grito en mis sueños. Si el hervir de mi sangre, suspirar por mi dueño. Cada vez yo quisiera, mi Dios, palpitar solamente por ti,
gritaré, gritaré mi Señor siempre sí, diciendo feliz sin temor siempre sí. Sí, 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 sí te dice mi amor, sí, 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 te repite el dolor, sí, 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 si te grito en mis sueños, si el hervir de mi sangre, suspirar por mi dueño, si el hervir de mi sangre, suspirar por mi dueño.